cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Estamos hoy con el doctor José Obdulio Gaviria, con quien hemos venido conversando en sesiones anteriores sobre la gobernabilidad en Colombia, los diferentes gobiernos y cómo hemos ido avanzando y retrocediendo en algunas épocas. Pero la necesidad de analizar la situación actual de Colombia, este día a día que nos está agobiando, me lleva a invitarlo, después de saludarlo, a que conversemos sobre la realidad de Colombia. Buen día, doctor. Antonio, muchas gracias por la invitación y un gran saludo a todos tus televidentes. Pues bueno, muchas gracias, hombre. Reitero, agradecimiento permanente, porque con usted aprendemos, hombre, aprendemos. Tratamos ahí. Hice esta introducción porque íbamos a hablar de gobierno, íbamos a hablar ya del gobierno que sucedió a César Gaviria, con toda esa problemática donde empieza gran parte de los problemas de Colombia con el narcotráfico, en el gobierno, no en la ciudad civil que estaban metidos, pero yo creo que hablemos de Colombia hoy. Este panorama que estamos teniendo. Casi que hay que decir, ¿cómo no hablar de la Colombia de hoy, en esta coyuntura tan difícil? Es correcto, es correcto. Y es una locura, una locombia, ¿no? Sí, así es. Yo leí una frase ahorita a usted que dijo, estamos empezando a ver las consecuencias de una mala decisión. Sí, un disparate. La elección de Petro fue un disparate. Había elementos prácticos, dijéramos empíricos, no teóricos, para que no entremos en profundidades. Él había sido un personaje de la más baja estofa en cuanto al activismo terrorista. Así hay que definirlo. Él mismo lo narra, es que no es un invento. Él, por ejemplo, escribió un libro a cuatro manos, a la limón, como se dice, con una señora Marulino, no recuerdo muy bien el nombre, sobre la toma del Palacio de Justicia. Habla en primera persona plural. Habla en primera persona plural, es decir, como parte del operativo. Él no estuvo en ese operativo. No, él estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel allá Seguramente en por eso no estuvo en el operativo. Pero habla en primera persona plural en el sentido de que estuvo en el proceso preparatorio, en el seguimiento desde la cárcel, hubo transmisión en directo y además interactuó con los personajes que protagonizaron semejante crimen. Y entonces su punto de vista es el punto de vista del guerrillero derrotado por una fuerza criminal que se llama Ejército de Colombia y le pone nombre propio al general, al coronel que dirigió la retoma o plazas, y además lo acusa falsamente, como lo demostró el mismo coronel, de haberlo torturado a él directamente, él personalmente. Entonces, semejante personaje ya tendríamos que haber tenido elementos para tener totalmente negada la posibilidad de su ascenso a la presidencia de la República. Primero, por temas legales, había sido condenado. Ese es un elemento que inhabilita de una manera absoluta haber sido condenado por un delito, con dos excepciones: político o culposo. Este no fue ni político ni culposo, fue condenado por porte ilegal de armas. Y entonces la manera como ellos manejaron, que son unos manipuladores de la legislación y de la justicia, o sea, de los operadores de justicia, la manera como se escabulló fue diciendo que el juez no era juez, porque en aquella época los comandantes de brigada tenían condición de jueces de instancia en la justicia penal militar, y la justicia penal militar tenía la competencia para juzgar el porte ilegal de armas. ¿Por qué? Porque había una expansión criminal del narcotráfico que mataba a los jueces. Entonces, una decisión de... a jueces y policías.
obviamente, jueces, policías y soldados. ¿Sí? Y entonces una decisión del Ejecutivo en un decreto de estado de sitio otorgó competencia a los militares para juzgar esos delitos, narcotráfico, porte ilegal de armas, etcétera, y al Tribunal Superior Militar para actuar como segunda instancia, pero en condición de jueces, ambas instancias. Y entonces se valieron de eso para... No, se valieron de artimañas, de otras cosas, porque está perdida la decisión de ese juez, o sea, del comandante de la brigada, y por lo tanto, y además porque nadie dio la pelea, la lucha, la llamada guerra jurídica la ha dado la izquierda con unos aparatos enormes que facturan además unas cantidades inauditas en dólares, en reclamaciones ante la Corte Penal Internacional, reclamaciones o denuncias, reclamaciones ante la Corte Interamericana de Justicia y de la Comisión Interamericana de Justicia. Entonces, ese personaje, además ya había pasado por la alcaldía y el resultado fue como que hubiera pasado un torbellino, un huracán, la destrucción que hubo en la administración de Bogotá con la presencia de Petro, alcalde. No tiene... Hombre, es que uno pensaba, realmente los bogotanos no van a votar, no van a dar los votos y le dieron los votos. Es un sinsentido, yo no sé si es la propaganda o esa imagen de que él es un mesías. Entonces no, es que ahí lo que hay es ya las corrientes políticas que hay detrás de los candidatos. Entonces, Petro logró encarnar a la izquierda, y cuando hablo de la izquierda, es la izquierda que actuaba en el Congreso y en las asambleas y los consejos, e iba a las elecciones de alcaldes y gobernadores, pero también la izquierda marxista en armas. Es decir, en el apoyo político, y se está viendo hoy igualmente, por ejemplo, las únicas organizaciones políticas, comillas, que han salido a apoyar la idea de Petro de convocar una constituyente son el ELN, con quien se reúnen como una especie de congreso paralelo, que son las llamadas negociaciones. De negociaciones no tienen absolutamente nada, son un congreso permanente entre el gobierno y el ELN, con intervención de la llamada sociedad civil ingenuamente, y además con las FARC. Entonces, por ejemplo, uno de los partidos más activos en la elección última de Petro fue las FARC, es decir, los comunes, que incorpora también, a pesar de sus diferencias y sus peleas, a los llamados disidencias, o a lo que ahora se llama el comando... Sí, unificado. Pero veo que Iván Mordisco reconoció la incidencia de ellos en las elecciones. Claro. Y eso nadie le para bolas, ni los tribunales, ni nadie. No, y ¿sabe quién más? Y el ELN directamente. Porque Petro personalmente tiene diferencias con líderes de ambas organizaciones. Diferencias, pero diferencias de amigos. Por ejemplo, Antonio García, el comandante del ELN, le dijo, pero es que usted estuvo en los secuestros en Santander cuando era el jefe de las FARC, del M-19, en las épocas de Barco y de Gaviria. Y además dice cómo se repartían el botín criminal de los secuestros. Incluso le recordó el secuestro de la hija de Miquelsen Uribe, no sé si recordás ese evento tan desastroso, una jovencita. Eso fue una jovencita. A quien fueron a secuestrar a la Universidad de los Andes, creo. Andes o Javeriana, una de las dos. Javeriana. Sí. Yo pienso que estos antecedentes la gente no los tuvo en cuenta, lamentablemente. No. Por olvido o porque no supimos, digamos. No, no es por olvido, sino por el triunfo de esa corriente. Es que la corriente marxista en Colombia y en toda parte del mundo, pero en Colombia particularmente, ha tenido lo que los gringos llamaban los radical chic, que son
esos neoyorquinos multimillonarios que hacían, por ejemplo, grandes cenas para recoger fondos para las Panteras Negras. Eso está lleno de la literatura incluso, está llena de esas historias. En España, en Perú los llaman la izquierda caviar. Izquierda caviar, es decir, desde los grandes clubes, desde los grandes escenarios del empresariado, apoyando a Sendero Luminoso y apoyándolos para llegar al poder, como lo hicieron con Pedro Castillo. En Colombia los habíamos llamado guerrilleros del Chicó. Sí, que hay varios para no nombrar, ¿no? Muchos. Muchos. Comience con gente que estuvo en la dirección del tiempo, por ejemplo. Con Enrique Santos. O sigamos en semana con dijéramos, los directores, casi todos los directores de semana, hasta cuando llegó Gilinski o cuando llegó a la dirección Vicky Dávila. Y todos aquellos de la revista Cambio, ¿no? Todos, absolutamente. Entonces, esa corriente fue creando una legitimidad de semejante discurso político y de semejante opción política. Te voy a recordar, no estuvo, por ejemplo, Carlos Vicente de Rú en la elección de Petro como alcalde de la ciudad. Ya después él se aterró con el monstruo que había creado. De hecho, ellos por lo menos Carlos Vicente de Rú no aparece para nada en este gobierno. No estuvo en el señor Uprimi, a quien todos los juristas amigos nuestros consideran poco menos que un genio. ¿Cómo le parece? No estuvieron en el apoyo a la candidatura el exministro de Santos, ex subdirector de planeación de Uribe, Alejandro Gaviria. No estuvieron en el apoyo a Petro, Antanas Mocus y Claudia López. O no estuvieron los conservadores de Antioquia tipo Trujillo, por ejemplo. Hombre, entre otras cosas, hago una excepción ahí con Trujillo. Ese es un hombre rarísimo, un conservador que está en todos los focos de conflicto por malos manejos. No tiene principios para nada. No tiene... Eso es una empresa, son empresarios de la contratación y de la toma de organizaciones o de empresas del Estado para su propio beneficio. Obviamente no lo conozco personalmente, pero todo lo que veo no es bueno. Es que el descuido era tal que en Medellín sectores del empresariado muy importantes y sectores de la política muy importantes, en buena parte por su odio al presidente Uribe, apoyaron a Quintero, que era una especie de alfil o un quinta columnista de Petro, y con quien ya tenía alianzas políticas para llegar a la presidencia, e incluso, oígase el absurdo, para que Quintero fuera su sucesor. De manera que entonces en ese escenario político, realmente... Bueno, recuerde que Gaviria también apoyó a Quintero aquí, el liberalismo. Total, si no es que él es una figura, dijéramos, que nos endosó el liberalismo a través del presidente Gaviria, sectores de Cambio Radical a través de, por ejemplo, David Luna. Recuerde que David Luna fue nombrado miembro de la mesa directiva o de la junta directiva de las empresas públicas de Medellín. Lo que pasa es que él tuvo el buen cuidado o de pronto no quería inhabilitarse porque estaba aspirando al Senado y por lo tanto no aceptó, pero ahí están los registros. Pero a mí me parece, haciendo otra interrupción, que David Luna es un hombre que se ha ido mostrando de una manera positiva. Y sí, claro, no, pero digo es de quién son, quiénes nos lo introdujeron. Es decir, cuando no hay principios, cuando no hay puntos de vista políticos sólidos, sino odios personales, entonces odiamos a Uribe y vamos a meterle en Antioquia semejante cáncer o semejante virus de maldad y de corrupción como era Quintero. Que además fue nefasto para la ciudad también, ¿no? Es que toda la presencia de los socialistas en el ejercicio del poder es nefasta, porque ellos parten del criterio
de que la riqueza no es necesario crearla, pues, sino que está dada, es como una torta para repartir, y ellos vienen a repartir y entonces imponen un régimen impositivo insoportable, desestimulan la inversión, al desestimularse la inversión comienza a generarse pobreza, al expandirse la pobreza ya son los salvadores o los mecenas que van a ayudar a los pobres, y en consecuencia la sociedad se vuelve una sociedad de pobreza con un administrador o gerente de la pobreza que es el presidente de la República, que es lo que estamos viviendo en Colombia. Por ejemplo, la reforma tributaria pretendía recaudar, quitarle a los ricos unas sumas tales que podrían volverse prácticamente los pobres los asistentes diarios a un gran banquete en donde los meseros iban a ser Petro, Quintero y este tipo de personajes. La realidad es que los empresarios con semejante carga tributaria se desestimulan, la inversión disminuye, obviamente previamente disminuyó el ahorro y por lo tanto la sociedad comienza a sentir los efectos, que es lo que ya comenzamos a palpar los colombianos cuando hablan de que no hay plata en la caja del gobierno nacional. Lo que pasa es que no hay producción, no hay crecimiento y por lo tanto no hay riqueza. Entonces ahora vienen es a ponerle impuestos a la riqueza, comillas, como la llamó el ministro de Hacienda liberal del presidente Petro, diciendo que entonces van a quitarle la plata a los ricos para repartir entre los pobres. Pues los ricos, primero que todo, tienen su plata es en activos físicos o en activos industriales que no pueden ser repartidos de ninguna manera, porque véndalos. La única manera, o expropienlos. Y entonces ellos llegan y expropian. Hombre, es que ese lema de vamos por la igualdad se logra porque igualan a todos por la pobreza. Sí, claro. No por el fortalecimiento de la riqueza, sino por la pobreza. Eso tiene dos expresiones nítidas, que no es no ir a tomar fotografías a cada uno de esos países, Cuba y Venezuela. Cuba era en el año 1958, o sea, en el 59 comienza el gobierno de Castro. De hecho, no comenzó, ahora te cuento una anécdota interesante. El gobierno de Castro no comenzó en enero del 59 con la revolución, porque él no fue nombrado ni presidente ni primer ministro. Ellos comenzaron con un régimen que más o menos respetaba como un tipo de organización con separación de poderes y nombraron de presidente un abogado menor de apellido Urrutia, si mal no estoy. ¿Así? Y como primer ministro otro personaje también un poquito más importante, pero sin realmente ninguna convicción marxista ni comunista como la que realmente representaban Castro y el Che. Y a mediados del año, supongo que por ahí en junio, julio, Fidel Castro maquinó la desestabilización del primer ministro, lo obligó a renunciar y consecuentemente el presidente Urrutia, o como se llamara, no recuerdo bien, renuncia y entonces dan el zarpazo los guerrilleros de la Sierra Nevada y de la Sierra Maestra, Sierra Nevada es la nuestra, de la Sierra Maestra, y comienza realmente el gobierno de los revolucionarios. A mediados del 59. A mediados del 59. Bien, entonces hasta en el 59 Cuba mostraba los mejores indicadores de América Latina después de Uruguay en todo. Entonces, por ejemplo, la televisión colombiana, ¿quién la hizo? Año 57, los cubanos. No solamente trajeron toda la tecnología de la época, sino también el capital humano. Por eso tanto cubano en nuestra televisión. Entonces se acuerda de Alicia del Carpio, por ejemplo. Alicia del Carpio. Y muchos. Sí. Y programas cubanos. Ella era española, ¿no? Ella era española con nexos, toda esa nexos con la televisión cubana. Entonces,
En educación, era el país con mejores indicadores de educación del hemisferio. Bueno, ellos hablaban de que era una economía basada en el juego y la prostitución. Hoy lo poco que hay de economía de Cuba es la prostitución. Y una prostitución deprimida, en el sentido de que es No, abusiva. Así, pero ellos tienen prostitución estatal. No sé si sabías. Centros estatales. ¿Ah, sí? Sí, claro. A nosotros no lo había, pues. Ese sí, es bueno estudiarlo. Hombre. Y entonces tenía la mejor infraestructura. Una isla relativamente pequeña en comparación con Colombia, pero proporcionalmente con una gran infraestructura de vías. Es la única que existe. Todos esos vehículos que hoy ve uno circular en los videos, son los mismos, que son lo que se llaman las aigas, que son esos carros mamotréticos, Cadillac, etcétera, son del 58, del 59, en eso no han mejorado para nada. ¿Y cómo le parece visualmente la pobreza de los edificios, la destrucción, Los hospitales. Dice Petro que la salud en Cuba es un ejemplo para el mundo y que el sistema cubano de salud es el que él desea para Colombia. Pues hombre, acaba de ocurrir un hecho interesante. Una familia de turistas canadienses se enfermó y entonces el niño fue el que más mal se puso. Lo operaron de apendicitis. Es que ellos no tienen forma de ver ahora como en Colombia con un aparatico como el apéndice. Eso se llama no es tomografía, sino ecografía, ni endoscopia, y no un aparatico. Bueno, lo operaron de apendicitis. ¿Cuál apendicitis? No tenía apendicitis. Y además, porque además al día siguiente los padres comenzaron a tener los mismos síntomas. Entonces ellos narran cómo es un hospital estamos hablando de este año. Cuba, sí, en La Habana. Bueno, en La Habana. Una porquería. Sanitarios sucios, sin papel higiénico, en cero asepsia, cero belleza en las instalaciones, cero maquinarias modernas. Nada de equipo. Esa es la salud. La salud hoy en el mundo es pura tecnología. Claro, los médicos son unos sabios y son maravillosas sus artes, pero todo lo que es el diagnóstico, si no está apoyado en un examen de sangre rigurosísimo y en eso que te digo, en unos aparatos de rayos X y en unos aparatos de tecnología ultramoderna y de ultrasonido, etcétera, no hay forma de diagnosticar. Eso no lo tiene Cuba ya, ni lo tiene Venezuela. Hombre, me hace usted llegar al tema terrible de lo que han mostrado en estos días de los audios del ministro de Salud con el gerente de la fiduprovisora. Se engañan entre todos mienten. Todos mienten. Eso. Primero... Y se acusan entre ellos, ¿no? Ellos creían simplemente que declarar que la salud es un derecho fundamental y que el servicio de salud no es un bien económico y que por lo tanto no puede haber negocios de la salud, para creer que inmediatamente entonces todo pasa a ser igualitario para todo el mundo, sin consideración de a quién le pasan la factura. Mira que ese es el secreto de la reforma que hicieron con los maestros. Les importa un comino a quién le pasaban la factura. Les importa un pepino y después hacen un acto más grave, que pasen las facturas que después no las pagamos y negociamos. Inclusive, claro, como están burlando. Es una burla. Sí, sí. Y las ese señor Jaramillo sí que es igualito a Petro, en todos los sentidos. Sí, hombre. Sí. En cuanto a fundamentalismo, argumentación retorcida, insulto, capacidad de urdir tramas que acaben con cualquiera que se les enfrente. Es un ejemplo de lo que es la maldad en la política y en la administración pública. ¿Eso no conllevaría de una manera lógica a la renuncia del ministro de Salud? No renunciarán. Es que ellos son una banda realmente, y en las bandas no hay renuncias. Hay cobro de
de, de cuentas entre ellos. Por ejemplo, ¿dónde está un tipo que creo que es Alizami, el segundo en la jerarquía del madurismo, no del chavismo, del madurismo, que manejaba todo el sistema de PDVSA y además el Ministerio de Energía, o sea, de minas, energía y todos los elementos asociados? ¿Dónde está hoy? Está en la cárcel, desaparece. Inclusive en la cárcel desaparecido. No se muestra. El segundo de Maduro. Sí, porque eso fue otra cosa, un robo a la vista de todo el mundo, ¿no? Pero en este caso no fue por el robo, porque el robo a la vista de todo el mundo, como el de Maduro en compañía de nuestro compatriota barranquillero, no tiene nombre, sino que es simplemente porque seguramente hubo una especie de tumbada entre ellos en cuanto al reparto del botín. Pero la verdad es que ellos no renuncian, ese verbo no existe entre ellos. Mire usted la dificultad que tuvieron para que ante hechos tan evidentes como los de Olmedo en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo actuaran. Inclusive la misma Procuraduría lo había suspendido 3 meses y no le pusieron reemplazo, sino que dejaron uno de sus segundos a bordo. Realmente no hay... El senador Flores, de los escándalos... ¿Flores era? Alex Flores. Alex Flores, del grupo Pacto Histórico, pero adscrito al pequeño comité que apoya a Quintero. Con él no hubo ni renuncia, ni hubo una comisión de ética que lo castigara, nada. Simplemente le dijeron, guárdese un poquito, que es que está tomando mucho trago. Eso fue. Bueno, un panorama nefasto, pero hay 3 cosas que faltan por hablar. Si este hecho evidente de lo que está ocurriendo con FECODE, la reforma a la salud, no puede pasar. La reforma pensional debe pasar, o no debe pasar, pero debe ser estudiada con algunas condiciones posteriormente. Y la reforma laboral. Son 3 aspectos pilares de lo que prometió. Tienen un solo punto en común: estatismo. Estatismo. Por ejemplo, y que tiene que ver la reforma laboral con el estatismo, es que el sujeto activo del capitalismo es el empresario. El marxismo nace, digamos, a la luz pública, se convierte en un gran movimiento en 1848 con el Manifiesto Comunista, que es una gran pieza de la literatura universal, indudablemente, lleno de afirmaciones y de premisas, digo, con una gran pieza de la literatura universal, en cuanto que la forma es impresionante. Eso, digamos, un panfleto muy convincente para quien lo lea superficialmente, pero parte de la base de que la propiedad es un robo y que toda la riqueza proviene del trabajo, y que el trabajo lo compra el empresario, el explotador, para robarse todo su producto. O sea, le devuelve una pequeña plusvalía. Le devuelve una pequeña parte, que es la necesaria para su manutención y para su reproducción, porque como no tienen nada sino prole, entonces por eso lo llama proletarios, entonces necesita irse reproduciendo la prole. Esa teoría entonces se expresa en leyes contra la explotación del patrón a los trabajadores y le pone regulaciones, condiciones, multas y cargas absolutamente imposibles de tramitar, porque quiebran a la empresa, porque
digamos, le quitan la competitividad. Eso lo hizo, por ejemplo, Venezuela con la ley, o sea, así se llama, Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras. ¿Cómo le parece? Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras, con sanciones penales, por ejemplo, por despidos injustos o por despidos no autorizados previamente por el aparato administrativo del ¿Qué es ministerio. lo que quieren ahorita con el proyecto? Los despidos sean autorizados previamente. Que lo lean, es una ley del 2003 para los que no crean en esto. Busquen, googlean simplemente ley de los trabajadores, ley orgánica de trabajadores y trabajadoras, y lo lean para que se den cuenta que esa es la filosofía de la ley, de la reforma laboral. La reforma pensional es el resultado de miles de consideraciones. El sistema pensional alemán de finales del siglo XIX es el primer sistema que introdujo al Estado en el manejo de un fondo para pensionar a los viejos. Eso es un sistema muy moderno, digamos muy nuevo. Y a través de miles de experiencias y mecanismos, etcétera, sobre todo con sistemas de aseguramiento privado, se llegó en América Latina a un sistema de combinación de aseguramiento para los viejos, público y privado. Y eso tiene su mejor expresión en Chile. En Chile, el sistema privado comenzó a generar tal nivel de acumulación de ahorro que se expandió la inversión y comenzó el crecimiento nunca soñado en América Latina, que hace que, por ejemplo, Chile hoy tenga el doble del Producto Interno del ingreso per cápita colombiano. Entonces, Colombia, observando el proceso, que es un proceso de la década del 70 en Chile, decide hacer un sistema mixto, público, que es el sistema el tradicional de Colpensiones. De Colpensiones y de, por ejemplo, y de los fondos. Fondo del Magisterio, fondos, bueno. Fondo del Ejército, hay varios especiales, ¿no? Error además, porque el sistema es uno solo. Manejado eso es un sistema empresarial, manejado por funcionarios públicos, lo más probable es que sea ruinoso, muy bien. Y entonces tiene el sistema mixto de Colpensiones y estos fondos de los que hablamos, más los sistemas de fondos privados de pensiones. Esos fondos privados de pensiones son de una magnitud tal que yo creo que deben estar rondando los 500 billones de pesos. ¿Por qué los miran? Por la plata. Claro. Y porque además enriquecen a quien lo maneja. Claro. También. O sea, no lo manejan gratis. Pero mantienen el valor del ahorro del trabajador más un incremento con base en las utilidades que obtenga el fondo, que es participar en todo el mercado accionario, invertir en carreteras que aquí en Colombia no se ha podido, etcétera, etcétera. Algo se intentó hacer, ¿no? Pero no prosperó, no lo Exactamente. Entonces, ahí van dos. Y el sistema de salud, se lo voy a poner de la siguiente manera. Es digamos, lo empírico te demuestra cuál es la falla del argumento de la corcho, de los comunistas en general. Continuamos con el doctor José Obdulio, porque nos hemos extendido y no puedo cansar a la audiencia, sino dividirlo en dos para que les quede en la memoria todo lo que nos cuenta el doctor José Obdulio, que debe ser tenido en cuenta y además lo debemos poner en práctica los colombianos. La democracia por encima de cualquier otro sistema, la libertad por encima de cualquier otro régimen y los valores, que es la esencia de la democracia.